cultura hippie fue un movimiento contracultural que surgió en Estados Unidos a finales de la década de 1960. Los hippies abogaban por valores como amor libre, paz, igualdad, libertad individual, no violencia y espiritualidad. Un estilo de vida alternativo que incluía música psicodélica, drogas como LSD y marihuana, vestimenta colorida y desaliñada, rechazo a las normas sociales y comunión con la naturaleza. Los hippies también fueron importantes en el activismo político, participando en movimientos en contra de la guerra de Vietnam, en favor de los derechos civiles y en la defensa del medio ambiente. Aunque el movimiento hippie perdió fuerza hacia finales de la década de 1970, su legado cultural y su influencia en la sociedad siguen siendo evidentes en la música, el arte, la moda y en la forma en que se concibe la contracultura hasta hoy. Ser hippie implicaba adoptar un conjunto de valores, actitudes y prácticas que desafiaban las convenciones sociales predominantes. Como el amor y la paz, los hippies abrazaban la filosofía del amor libre y la no violencia. Buscaban crear un mundo más pacífico y amoroso, tanto a nivel personal como a nivel global. La contracultura, los hippies rechazaban muchas de las normas sociales y culturales convencionales. Se oponían al consumismo, al materialismo y a las estructuras jerárquicas de la sociedad. Promovían la libertad individual, valoraban la libertad personal y la autenticidad. Creían en la libertad de expresión, y en la exploración de uno mismo sin restricciones. La espiritualidad y conciencia, muchos hippies estaban interesados en la espiritualidad oriental, el misticismo y la expansión de la conciencia. Practicaban la meditación, la yoga y a menudo experimentaban con drogas psicodélicas como el LSD. La comunidad y comunalismo, los hippies buscaban crear comunidades alternativas basadas en la cooperación, el apoyo mutuo y la igualdad. Muchos vivían en comunas o en colectivos, compartiendo recursos y responsabilidades. El cuidado del medio ambiente, los hippies tenían una profunda conexión con la naturaleza, y abogaban por la conservación del medio ambiente. Muchos se involucraban en actividades como el activismo ambiental y la vida sostenible. Ser hippie era una forma de pensar, sentir y actuar que desafiaba las normas establecidas en busca de una sociedad más amorosa, pacífica y auténtica. La cultura hippie comenzó a tomar forma a finales de la década de 1950, y principios de la década de 1960 en los Estados Unidos, particularmente en lugares como San Francisco, California, y Nueva York. Sin embargo, su apogeo y difusión más significativos ocurrieron durante la segunda mitad de la década de 1960, especialmente en la región de la Bahía de San Francisco, donde se desarrolló el famoso barrio de Haight-Ashbury, que se convirtió en un epicentro del movimiento hippie. La música, la literatura, el arte y la política desempeñaron papeles importantes en la formación de la cultura hippie. La música rock, especialmente el género psicodélico, fue una influencia clave, con bandas como The Beatles, The Grateful Dead y Jefferson Airplane, cuyas canciones y mensajes resonaron con los ideales hippies. En la literatura, las obras de autores como Jack Kerouac y Allen Ginsberg influyeron en la ideología hippie, al igual que en la política, con protestas contra la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles. Estados Unidos fue el epicentro del movimiento hippie, su influencia se extendió rápidamente a otras partes del mundo, incluyendo Europa, Canadá, América Latina, España y Asia, donde surgieron comunidades y subculturas hippies similares. En cada lugar, la cultura hippie adquirió matices únicos, pero en general, compartían los valores fundamentales de paz, amor, libertad y rechazo a las normas establecidas. La cultura hippie tuvo un impacto significativo en las normas sociales y culturales a nivel mundial, aunque este impacto varió según la región y el contexto específico. Algunas formas en las que la cultura hippie influyó en las normas impuestas a nivel mundial incluye el cuestionamiento de autoridad y normas sociales. Los hippies desafiaron las normas establecidas y la autoridad en muchas áreas, incluyendo la política, la religión, la moralidad y el estilo de vida. La promoción de la paz y la no violencia. El movimiento hippie fue un fuerte defensor de la paz y la no violencia, especialmente en el contexto de la oposición a la guerra de Vietnam. Esta promoción de la paz inspiró a muchos a buscar soluciones pacíficas a los conflictos, y a cuestionar la validez de la violencia como medio para lograr objetivos políticos. Una mayor tolerancia y aceptación de la diversidad. Los hippies abogaban por la aceptación de la diversidad en todas sus formas, incluyendo la raza, la religión, la orientación sexual y el estilo de vida. Este mensaje de tolerancia y apertura influyó en las actitudes sociales hacia grupos marginalizados, y contribuyó a un mayor respeto por la diversidad. El énfasis en la autenticidad y la espiritualidad. La cultura hippie puso énfasis en la autenticidad personal y la búsqueda espiritual individual. Esto llevó a un interés renovado en la espiritualidad oriental, la meditación y las prácticas de vida alternativas, y contribuyó al surgimiento de movimientos espirituales y religiosos no tradicionales. Un impacto en la moda, el arte y la música. La estética hippie, caracterizada por la ropa informal y colorida, el arte psicodélico y la música rock, tuvo un impacto duradero en la moda, el arte y la música a nivel mundial. Elementos del estilo hippie todavía se ven en la moda contemporánea y en la cultura popular.
Su legado sigue siendo evidente en muchas áreas de la sociedad contemporánea, y ha influido en la forma en que muchas personas piensan sobre el mundo y su lugar en él. Los hippies trabajaban en una variedad de campos, aunque su enfoque en el trabajo solía ser diferente al del establishment tradicional. Muchos hippies abrazaban trabajos que les permitieran mantener un estilo de vida alternativo, centrado en la libertad personal, la creatividad y la conexión con la naturaleza. Algunas áreas en las que los hippies trabajaban: las artes y la música. Muchos hippies eran artistas, músicos, poetas o escritores. Algunos formaban parte de bandas de música rock psicodélica, mientras que otros se dedicaban a la pintura, la escultura, la fotografía o la escritura de poesía y prosa. Los trabajos creativos de los hippies valoraban la creatividad y la expresión personal, por lo que algunos trabajaban en campos relacionados con el diseño gráfico, la moda, el cine y el teatro. También podrían haber sido artesanos que creaban joyas, ropa o muebles únicos. La agricultura y sustentabilidad. Muchos hippies se sentían atraídos por la vida en el campo y se dedicaban a la agricultura orgánica, el cultivo de alimentos y la vida sustentable. Algunos vivían en comunidades agrícolas o en granjas colectivas. Los trabajos sociales y de ayuda. Los hippies se involucraban en trabajos sociales y de ayuda, como la atención de la salud comunitaria, la asesoría psicológica, el trabajo con jóvenes en riesgo o el activismo político y social. La educación alternativa. Muchos hippies estaban interesados en enfoques educativos alternativos, y podrían haber trabajado como maestros en escuelas experimentales o haber participado en proyectos de educación al aire libre. En cuanto a la artesanía y comercio justo, muchos hippies se involucraban en la producción y venta de artesanías, a menudo siguiendo principios de comercio justo y sostenibilidad. Esto podría incluir la fabricación de ropa, joyería, velas, productos naturales, entre otros. Luego viene la disminución y eventual desaparición de la cultura hippie, que fue un ataque directo del gobierno y una combinación de factores sociales, económicos y culturales. Con la represión policial, las autoridades tomaron medidas enérgicas contra las comunidades hippies, especialmente durante eventos como festivales de música o reuniones masivas. Hubo arrestos y enfrentamientos entre la policía y los hippies. La hostilidad política. La cultura hippie fue objeto de críticas y ataques por parte de figuras políticas conservadoras. Logrando una legislación antidrogas, la guerra contra las drogas de la década de 1970, y las leyes más estrictas sobre el uso de sustancias psicoactivas como el LSD y la marihuana afectaron negativamente a la comunidad hippie, que a menudo tenía una relación cercana con el consumo de estas drogas. Los cambios culturales y económicos. A medida que avanzaba la década de 1970, hubo cambios significativos en la cultura y la economía de Estados Unidos y de otras partes del mundo, frenando la evolución del movimiento hippie. Y a medida que pasaba el tiempo, la cultura hippie veía la fragmentación de sus ideales. Muchos de sus líderes se alejaron de la escena pública o adoptaron enfoques más individuales para la búsqueda de la paz y la contracultura. Esos factores contribuyeron al declive de la cultura hippie a finales de la década de 1970. Sin embargo, su legado cultural y su influencia en la sociedad contemporánea siguen siendo evidentes en muchos aspectos de la música, el arte, la moda y la política. Algunas comunidades hippies todavía se mantienen firmes en algunas pequeñas comunidades en lugares de Suramérica, Estados Unidos y España. Ibiza fue uno de los destinos clave para los hippies en la década de 1960 y 1970. En ese momento, la isla española se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban un estilo de vida alternativo, lejos de las normas sociales convencionales. Ibiza desempeñó un papel importante en la historia de los hippies, proporcionando un refugio para aquellos que buscaban una vida alternativa, y contribuyendo al desarrollo de la contracultura y la música electrónica. La atracción por la libertad y la naturaleza. La belleza natural de Ibiza, con sus playas vírgenes, su clima cálido y su atmósfera relajada, atrajo a muchos hippies en busca de libertad y conexión con la naturaleza y el espíritu de la contracultura. Ibiza se convirtió en un lugar donde los hippies podían escapar de las restricciones sociales y culturales de sus países de origen. El ambiente creativo. La atmósfera bohemia de Ibiza estimuló la creatividad de muchos hippies. Muchos artistas, músicos, escritores y artesanos se establecieron en la isla, creando un ambiente cultural vibrante y ecléctico. También la escena de la música electrónica. Ibiza desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la música electrónica. Los primeros DJ que llegaron a la isla en la década de 1970. El legado duradero. Aunque la Ibiza contemporánea ha experimentado muchos cambios, y se ha convertido en un destino turístico internacional conocido por su vida nocturna y sus fiestas, el legado de los hippies sigue presente en la isla. La cultura de la libertad, la creatividad y la apertura sigue siendo una parte integral de la identidad de Ibiza. Los hippies desafiaron muchas de las normas sociales convencionales de su época, y adoptaron un estilo de vida alternativo que reflejaba sus valores y creencias. Algunas formas en que los hippies desafiaron las normas sociales establecidas en muchos aspectos de la vida. Su movimiento fue una reacción contra las estructuras sociales y culturales rígidas de su tiempo, buscando una forma de vida más auténtica, pacífica y libre. La libertad sexual. Los hippies abogaban por el amor libre y la libertad sexual. Rechazaban las normas tradicionales de monogamia y exploraban relaciones abiertas y no convencionales.
Impulsaron el pacifismo y no violencia. En un momento marcado por la guerra de Vietnam y otros conflictos, los hippies promovían la paz y la no violencia como valores fundamentales. Muchos participaron en protestas y manifestaciones en contra de la guerra, el rechazo al materialismo, en lugar de seguir el consumismo y el materialismo de la sociedad de consumo. Los hippies abrazaban un estilo de vida más simple y minimalista. Preferían la experiencia sobre la posesión de bienes materiales. En cuanto a la experimentación con drogas, muchos hippies participaron en el consumo de drogas psicodélicas como el LSD y la marihuana. El comunalismo, los hippies a menudo vivían en comunas o en comunidades cooperativas donde compartían recursos y responsabilidades. Esto desafiaba la noción de propiedad privada, y la estructura familiar tradicional y la expresión creativa, la música, el arte y la expresión personal eran fundamentales para la cultura hippie. Muchos hippies exploraban formas de expresión creativa fuera de los confines de las normas culturales convencionales. Un resurgimiento de la cultura hippie en la actualidad podría tener un impacto significativo en la sociedad y la cultura, promoviendo valores como la paz, la no violencia, la sostenibilidad ambiental, la diversidad, la creatividad y la expresión personal. Sin embargo, es importante recordar que cualquier renacimiento cultural sería único, y adaptado a las circunstancias y desafíos de la sociedad contemporánea. Si la cultura hippie renaciera de nuevo, podríamos esperar una serie de cambios y tendencias en varios aspectos de la sociedad y la cultura. Un mayor énfasis en la paz y la no violencia. Un resurgimiento de la cultura hippie probablemente traería consigo un renovado énfasis en la paz, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos. Podría haber un aumento en las manifestaciones y movimientos pacifistas, así como un llamado a reducir la militarización y la violencia en todas sus formas. Una mayor conciencia ambiental. Los hippies tenían una profunda conexión con la naturaleza, y un resurgimiento de la cultura hippie probablemente llevaría a un mayor enfoque en la sostenibilidad ambiental y la protección del medio ambiente. Un cambio en los valores de consumo. La cultura hippie valoraba la simplicidad y la experiencia sobre la acumulación de bienes materiales. Un resurgimiento de esta cultura podría llevar a un cambio en los valores de consumo, con un enfoque en la calidad sobre la cantidad, la producción local y sostenible, y un rechazo del consumismo desenfrenado. Una mayor apertura y tolerancia. Los hippies abogaban por la aceptación de la diversidad y la inclusión de todas las personas, independientemente de su raza, género, orientación sexual o creencias. Un resurgimiento de la cultura hippie podría fomentar un clima de mayor libertad creativa y expresión personal. El resurgimiento podría tener un impacto significativo en la sociedad moderna, cambiando la cultura, valores como la paz, la no violencia, la sostenibilidad ambiental, la diversidad, la creatividad, la expresión personal, y la espiritualidad. Cualquier renacimiento cultural sería único y adaptado a las circunstancias y desafíos de la sociedad contemporánea.